Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal, bienvenidos a un nuevo vídeo que hago gracias a la colaboración con Konami. Como siempre, desde aquí quiero mandarles muchas gracias por contar conmigo para estos vídeos. Y hoy tenemos un vídeo en el que vamos a enseñar uno de los nuevos arquetipos que saldrá en la próxima colección de Era del Señor Supremo, que saldrá el 19 de octubre de este año 2023. Y el arquetipo en cuestión se llama Horus, ¿de acuerdo? Es un arquetipo que ahora veremos más en detalle cada una de las cartas, pero así resumidamente es un arquetipo con un diseño bastante guay, sobre todo enfocado, ya veréis que es un diseño basado en la mitología egipcia y básicamente tiene monstruos de nivel 8, ¿de acuerdo? Así que será muy fácil pues acceder a rangos, a Exif de rango 8 y que la manera de invocarlos es a partir normalmente de una carta mágica que se invocan del cementerio, ¿de acuerdo? Podemos invocar los 4 monstruos diferentes y así poder aprovechar algunos de los efectos de sus monstruos, ¿de acuerdo? Así que, bueno, sin más preámbulos, creo que vamos a pasar ya con cada una de las cartas. Vamos a explicar en detalle, también vamos a poder descubrir algunas de las rarezas en las que van a salir estas cartas y poco más dentro vídeo. Bien chicos, pues vamos ya con la primera de las cartas del arquetipo. He querido empezar con esta carta mágica, ya que es la carta principal del arquetipo. Como veis, una mágica continua que se llama Sarcófago del Rey y que tiene varios efectos. El primero de sus efectos es que los monstruos solos que controlas no pueden ser destruidos por efectos de cartas que no los seleccionan. Tenemos un primer efecto, como veis, de protección de efectos que siempre viene genial. Y luego el siguiente efecto es el siguiente. Dice, puedes mandar al cementerio una carta en tu mano, manda al cementerio un monstruo Horus en tu deck. Solo puedes usar este efecto de Sarcófago del Rey hasta 4 veces por turno. Bien, este efecto sin duda alguna es el motor que vamos a usar para poder jugar, ya que nos permite mandar al cementerio una carta en tu mano. Esa parte es el coste de la carta y, como veis, no especifica en ningún momento que la carta que descartemos tenga que ser del arquetipo de Horus, con lo cual puede ser cualquier otra carta. Sin embargo, aunque no descartemos otra carta, si no descartamos otra carta, mejor dicho, que no sea del arquetipo, si descartamos por ejemplo otro monstruo Horus, nos va a venir bien porque, ahora veremos más adelante, pero todos los monstruos Horus comparten un mismo efecto, que es que se pueden invocar de manera especial desde el cementerio una vez por turno cada uno de ellos si controlamos en el campo esta mágica, Sarcófago del Rey. Con lo cual, si nosotros descartamos un monstruo Horus de nuestra mano más el que vamos a mandar del mazo, ya tenemos dos monstruos que vamos a poder invocar prácticamente de manera gratuita, con lo cual realmente no nos vamos a hacer ningún -1 en la mano, ya que vamos a poder aprovechar seguramente la carta que mandemos al cementerio. Así que este efecto es sin duda alguna uno de los más importantes. Vamos a continuar con el siguiente efecto, que también es muy bueno, y es que una vez por turno, al comienzo del Damage Step, si tu monstruo Horus batalla con un monstruo del adversario, puedes mandar ese monstruo del adversario al cementerio. Bien, esta parte es muy interesante también porque es que no únicamente vamos a poder usar este efecto cuando nosotros batallemos en nuestro propio turno, sino también cuando nos ataquen, ya que la carta especifica que si tu monstruo Horus batalla, es decir, cuando una carta dice si un monstruo, el que sea, batalla, significa tanto si ataca él como si es atacado, con lo cual vamos a poder mandar un monstruo del adversario al cementerio. Y también es muy interesante que no lo destruye, sino que simplemente lo manda, con lo cual vamos a poder evitar que nuestro rival active algún efecto de disparo, como por ejemplo ahora mismo que se está viendo mucho el mazo de desencadenado, que ya sabéis que cuando son destruidos por efecto de una carta del adversario pueden disparar algunos efectos, con lo cual de esta manera vamos a evitar que esos monstruos disparen el efecto, ya que únicamente manda al cementerio y no lo destruye. Así que esta carta sin duda alguna es muy buena y por lo que podemos ver esta carta va a estar en la rareza de ultra rara. Bien, pues vamos ya con la siguiente carta y vamos a empezar con los monstruos del arquetipo. He querido empezar por este monstruo, ya que es el monstruo principal, ya que nos va a poder permitir la mágica que hemos visto anteriormente de Sarcófago del Rey. De acuerdo, como veis es un monstruo de nivel 8, al igual que todos los demás. Ya veréis que es un mazo que, aparte de que los monstruos en sí son muy buenos, podemos acceder muy fácilmente a Exif de rango 8, ¿de acuerdo? Es un monstruo de atributo de oscuridad, lanzador de conjuros, 3000 de ataque y 1800 de defensa. El efecto es el siguiente. Si controlas Sarcófago del Rey, es decir, la mágica, puedes invocar esta carta de modo especial desde tu cementerio. Esta es la parte que van a compartir todos los monstruos del arquetipo, como hemos comentado anteriormente, ¿de acuerdo? Luego tiene otro efecto, especifica también que solo puedes invocar de modo especial Amsec Gloria de Horus una vez por turno de esta forma,
y solo puedes usar cada uno de los siguientes efectos de Amsel Gloria de Oros una vez por turno. El siguiente efecto, que es el efecto que os comentaba antes, de que nos va a poder permitir añadir la mágica, es el siguiente. Puedes mandar al cementerio 2 cartas en tu mano, incluyendo esta carta como coste. Es decir, vamos a mandar esta carta más otra, que puede ser cualquiera. Al igual que la mágica, no especifica que sea carta Horus. Y la parte del efecto es que añades a tu mano un sarcófago del rey en tu deck y después puedes robar una carta. Este efecto es muy bueno porque, aparte de permitirnos añadir la mágica, que como digo es la carta principal del mazo, nos va a permitir robar una carta. Es decir, que vamos a descartar, mejor dicho, a mandar 2 cartas al cementerio desde la mano y vamos a recuperar esas 2 añadiendo y robando. Con lo cual realmente no nos hacemos ningún -1 ni ninguna otra carta menos en la mano. Y luego, aparte de este efecto, tiene otro efecto, que es que si otra u otras cartas que controles dejan el campo por el efecto de una carta del adversario, mientras esta carta está en tu zona de monstruos, excepto durante el Damage Step, puedes mandar al cementerio una carta en el campo. Además de que todos los monstruos del arquetipo vayan a compartir el primer efecto que hemos visto, de que se pueden invocar de modo especial desde el cementerio si controlamos Sarcófago del Rey, también comparten, más o menos podríamos decir, un efecto de cuando hay cartas que controlamos que dejan el campo por el efecto de una carta del adversario. Sin embargo, cada uno de los monstruos va a tener un efecto diferente, es decir, que la condición va a ser la misma de cuando es dejado una carta del campo por efecto de una carta del adversario, pero la parte del efecto va a ser diferente. En este caso, pues como veis, vamos a poder mandar al cementerio una carta en el campo que, como digo, al igual que la mágica, no va a destruir, sino que simplemente lo va a mandar al cementerio, con lo cual también vamos a poder evitar que salten alguna serie de efectos del oponente. Con lo cual es una carta muy buena, aparte tiene un ataque muy alto, y por lo que podemos ver, por el color del nombre de la carta, va a ser seguramente una carta de rareza secreta, ¿de acuerdo? Además, la condición de invocación de los monstruos Horus en el cementerio nos puede venir muy bien de enviarlos al cementerio con algunas otras cartas genéricas que podemos jugar. Por ejemplo, tenemos cartas como por ejemplo Gotas Prohibidas, que necesitamos descartar cartas de la mano para negar efectos y dividir el ataque a la mitad de monstruos del oponente. Entonces, al descartar cartas, vamos a poder aprovechar el descarte de monstruos Horus para luego poder volver a invocarlos de manera especial. Con lo cual, viene muy bien este tipo de sinergias con cartas genéricas. También lo podemos usar, por ejemplo, con cartas como por ejemplo Canjear, que podemos ir descartando los monstruos Horus, que son nivel 8. Vamos a poder permitirnos robar cartas y encima vamos a poder aprovechar esos efectos, esa condición de invocación en cementerio para poderlo invocar especial. Con lo cual, viene genial este tipo de combinaciones con cartas más genéricas. Bien, pues vamos a pasar con el siguiente de los monstruos. Aquí tenemos a Duamutef, Bendición de Horus, como veis también nivel 8. En este caso no es atributo oscuridad como el otro, sino que es atributo agua. Ya veréis que cada uno de ellos tiene un atributo distinto, ¿de acuerdo? En este caso es un monstruo de 0 de ataque y 0 de defensa. Ahora veréis un poquito por qué, porque tiene un efecto de ganar ataque. Y en este caso es un monstruo de tipo bestia. El efecto primero es el que hemos visto anteriormente, que como he comentado es el mismo para todos, que si controlas el Sarcófago del Rey puedes invocar esta carta como especial desde tu cementerio. Solo puedes invocar como especial a Duamutef, Bendición de Horus, una vez por turno de esta forma. Eso también lo comparte al igual que el otro, que solamente vamos a poder invocar uno de cada uno de los monstruos una vez por turno. Sin embargo, vamos a ver luego otra carta que nos va a poder permitir invocar más de una vez cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Pero lo veremos a continuación. Y el siguiente efecto es que gana 1200 de ataque y defensa por cada monstruo Horus que controles. Es decir, que esta carta va a ganar 1200, con lo cual significa que vamos a poder tener hasta un máximo, como sabéis, de 5 espacios, 5 monstruos Horus, con lo cual podría ser fácilmente un 6000 de ataque y 6000 de defensa, que se dice pronto. Y el siguiente efecto es que si otra u otras cartas que controlas dejan el campo por efecto de un adversario, mientras esta carta está en tu zona de monstruos, excepto durante el Damage Step, puedes robar cartas igual al número de monstruos con nombres diferentes en tu zona de monstruos principal. Como veis, la parte de la condición de que se dejan cartas del campo por efecto de una carta del adversario mientras está en la zona de monstruos es el mismo que el anterior, y lo vamos a ver en los siguientes, pero el efecto es diferente. En este caso vamos a robar cartas igual al número de monstruos con nombres diferentes en tu zona de monstruos principal. Esto es muy bueno porque imaginaros que tenemos 5 monstruos diferentes en nuestra zona de monstruos principal. Vamos a robar 5 cartas, me parece una auténtica locura. Importante también que dice
monstruos con nombres diferentes. Tampoco nos especifica que sean monstruos de Horus, es decir, que si tenemos en el campo otro monstruo que no es Horus y es un nombre diferente, vamos a poder robar una carta más. Y al igual que el otro monstruo que acabamos de ver, esta también va a estar en la rareza secreta. Bien, pues vamos ya con la siguiente de las cartas. Tenemos por aquí a Api, guía de Horus. En este caso es un monstruo de nivel 8 como los demás. Atributo viento, también diferente a los demás atributos que hemos visto del arquetipo, y también es distinto el tipo del monstruo, en este caso es guerrero bestia. Es un ataque de 2400 y 1600 de defensa, y el efecto que tiene, aparte obviamente del que hemos comentado antes que comparten todos, de cuando controlamos Sarcófago del Rey, podemos invocar esta carta como especial desde tu cementerio y que solo podamos invocar uno de ellos una vez por turno. El otro efecto, que también la condición la comparten como digo, la condición de cuando hay cartas que controlamos que dejan el campo por efecto de una carta del adversario mientras esta carta está en nuestra zona de monstruos, excepto durante el damage step, podemos hacer el siguiente efecto. El siguiente efecto es que podemos seleccionar dos cartas que estén desterradas y o en los cementerios, añade ambas a la mano o baraja ambas al deck. ¿De acuerdo? La parte del coste sería seleccionar las dos cartas en el destierro y o en los cementerios. Esto es muy importante, ya que nos va a permitir tanto usarlo en nuestras propias cartas del destierro y cementerio como en las cartas del oponente. ¿De acuerdo? En este caso, pues si la usamos con nuestras propias cartas, lo podemos usar con un efecto de reciclaje, porque queremos pues tener cartas que ya están desterradas en los cementerios de vuelta a nuestro mazo para poder volverlas a usar más tarde. O bien también lo podemos usar, por ejemplo, para devolver cartas que estén en el cementerio o en el destierro del oponente y que lo queramos hacer para prevenir a lo mejor alguna activación de efecto de monstruo en el cementerio del oponente, ¿de acuerdo? Es muy importante, y es que no tenemos por qué devolverlas del mismo sitio, es decir, podemos devolver, por ejemplo, una carta de nuestro cementerio y otra carta de nuestro destierro, o incluso una carta de nuestro cementerio y una carta del destierro del oponente. Es decir, aquí hay una variedad de maneras de hacerlo que es bastante interesante. Así que muy buena carta, la verdad. Y bueno, vamos con el siguiente, el último de los monstruos, no la última carta que veremos, pero sí el último de los monstruos del arquetipo. Vamos ya con el último de los monstruos del arquetipo. Tenemos por aquí, a ver si digo bien el nombre, porque la verdad que es un nombre complicado. Se llama Kebesenuf, protección de Horus. En este caso un atributo distinto al que hemos visto anteriormente con los demás. Es de atributo tierra, nivel 8 como los demás, y el tipo también varía, en este caso es bestialada, con un ataque de 2500 y 2000 de defensa, ¿de acuerdo? La primera parte del efecto es exactamente el mismo, como hemos comentado, y el efecto, propio, la condición, como digo, la misma, cuando dejan cartas en el campo por el efecto de una carta del adversario, mientras esta carta está en tu zona de monstruos, puedes activar este efecto. Este turno, los monstruos de tu adversario no pueden seleccionar monstruos Horus para ataques, y además tu adversario no puede seleccionar monstruos Horus en el campo con efectos de cartas. Esto es una locura, ya no por el propio efecto en sí, sino porque esta carta combinada con el sarcófago del rey, con la mágica, vamos a hacer que nuestros monstruos Horus prácticamente sean inmortales. Esta carta va a hacer que no pueda el adversario atacar, no pueda seleccionarlos por efectos de cartas, y con la mágica continua lo va a prevenir de destrucción de efectos, con lo cual es una combinación perfecta. Así que esta carta es muy buena. Al igual que la carta anterior, esta carta no podemos saber con exactitud qué tipo de rareza va a tener. Sabemos que va a ser o bien común o bien súper raro, pero no vamos a saber hasta el vídeo que se haga de unboxings qué tipo de rareza va a tener, ¿de acuerdo? Antes de ir con la última carta del vídeo, con la carta trampa, me gustaría añadir un comentario, y es que la parte de la condición de activación que comparten todos los monstruos del arquetipo, es decir, la parte de que si otra u otras cartas que controlas dejan el campo por efecto de una carta del adversario mientras esta carta está en tu zona de monstruos, excepto durante el damage step, es un efecto, mejor dicho, es una condición que se dispara y que va a permitirnos ordenar como nosotros queramos la cadena. Es decir, que si nosotros tenemos en el momento que ocurre ese evento los 4 monstruos diferentes en el campo, vamos a poder disparar los 4 efectos a la vez y ordenarlos de la manera que nosotros queramos. Y eso es muy importante porque a la hora de ordenar, normalmente se ordenan primeramente los efectos que no queremos que nuestro rival nos lo niegue. De esta manera vamos a hacer una protección, ya que muchos efectos que nuestro oponente puede activar únicamente los puede responder a la última cadena que sucede. Con lo cual
esta manera de proteger nuestros efectos nos va a venir muy bien a la hora de poder usar nuestras cartas. Así que una vez dicho esto, vamos ya con la última carta del arquetipo, con la carta trampa que tenemos de Horus. Así que vamos allá. Muy bien, pues vamos ya con la carta trampa. Tenemos por aquí una carta trampa continua que se llama Protector Canópico. En esta ocasión el efecto es que una vez por cadena, ojo porque eso es muy importante, no una vez por turno ni por duelo, una vez por cadena, cuando tu adversario activa una carta u efecto, puedes invocar de modo especial desde tu mano o cementerio o monstruos, pero por el resto de ese turno no puedes invocar monstruos de modo especial con el mismo nombre original por efecto de Protector Canópico. Es decir, que esta carta nos va a poder invocar un monstruo Horus que previamente o posteriormente vayamos a invocar por el propio efecto del monstruo. Es decir, que vamos a poder invocar, por ejemplo, dos monstruos del mismo nombre el mismo turno, una vez por su propio efecto y otra vez por el efecto de la trampa, con lo cual viene estupendamente. Y el otro efecto es que si esta carta es mandada de la mano campo al cementerio, podemos colocar esta carta pero desterrarla cuando deje el campo. También nos viene genial, por ejemplo, por el efecto, con el efecto del sarcófago del rey. El efecto de descartar una carta en el campo para mandar un monstruo Horus del deck al cementerio, con lo cual podemos descartar esta trampa, mandamos al cementerio un monstruo Horus y además nos podemos reciclar, nos podemos resetear esta carta en el campo, con lo cual es una carta muy buena que nos puede dar muchas buenas jugadas. Y al igual que los dos últimos monstruos que hemos visto, esta carta trampa también parece ser que no sabemos exactamente en qué rareza va a estar, ya que puede salir en común o en super raro. Así que esto es el vídeo, estas son las cartas del arquetipo de Horus. La verdad que me parece un arquetipo muy interesante, aparte el diseño a mí me parece muy bonito. Como he dicho, soy muy fan de la mitología egipcia, con lo cual esto me encanta y aparte pues es que los efectos de los monstruos me parecen muy buenos. Así que poco más, espero que os haya gustado este vídeo de temática, de Horus, del nuevo arquetipo de esta colección de Era del Señor Supremo, que como digo saldrá el día 19 de octubre. Y que, quiero dar de nuevo las gracias a Konami por mandarme estas imágenes, estas cartas, para que todos vosotros lo podáis ver con antelación. Y poco más, nos despedimos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!